Biden y Trump tienen idea de qué hacer para resolver la crisis de los Estados Unidos. Esto fue a inicios de este año. Desigualdad, salarios deteriorados, sobreproducción de élites y una deuda pública de proporciones son elementos básicos de la actual tormenta de la inestabilidad política. Y todo ello está presente a día de hoy en Estados Unidos. Observe el autor del final de la partida: élites contra élites y el camino a la desintegración política. Aquí lo han refutado, lo han negado, le han restado credibilidad. En el mejor de los casos lo miran con escepticismo. En 2010, Peter Turchin publicó un controvertido artículo para la revista Nature en respuesta a una invitación de la misma que convocó a un grupo de investigadores de distintas disciplinas a pensar en el futuro a 10 años. Entonces, Turchin sugirió que de acuerdo a un patrón histórico se avecinaba un ciclo de inestabilidad político, conflictos y radicalizaciones que iba a surgir en 2020. Lamentablemente todo eso se cumplió, decía. Él nació en la Rusia soviética, radicado en Estados Unidos desde 1977. Turchin se doctoraba en zoología. Pasó años estudiando escarabajos y mariposas en los bosques, aplicó modelos matemáticos y análisis de datos para poder entender por qué hay poblaciones de animales que atraviesan ciclos de auge y de caída. Para finales de los 90, se propuso aplicar el mismo enfoque a las sociedades humanas y de dicho modo desarrollaba esta cliodinámica, que es una disciplina que se basa en la ciencia de datos históricos que identifican patrones en los últimos 10.000 años. En sus hallazgos más concluyentes también el que más inquieta, donde las sociedades complejas se van a ver afectados por una oleada recurrente de inestabilidad, suelen conducir a las guerras o a las revoluciones. Ahora todo indica que estamos camino a la tormenta. Y este jefe de proyectos del Centro de Ciencias de Complejidad de Viena, Turchin, dice que este periodo de paz social y prosperidad decantan en fases de conflicto. Identificaba 4 elementos básicos que desencadenaban la crisis: desigualdad económica, salarios mermados, sobreproducción de élites, es decir, jóvenes titulados y frustrados, y una década pública de dimensiones. De deuda pública de dimensiones. Vean Estados Unidos, ya casi 35 billones de dólares de deuda, ya más de $1 billón de pago, nada más de intereses al año. Ya estamos viendo la situación de los salarios, que ya la gente, ustedes van los videos que he hecho eso, no me gusta hacer mucho de ello, pero ahí tengo uno y no sé si sea el momento, el día de hacerlo, ¿no? Quizás mañana o quizás en el Insomnia Stream, pero vean esto. Se está cumpliendo este factor también. El tema de estos chavos, ¿no? Estos jóvenes titulados y frustrados. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Estos jóvenes que están ahí también en las universidades y que la enorme deuda que tienen y cuáles son las perspectivas. Mira, existen numerosas coincidencias entre la época de discordia que vivimos ahora y lo que terminó en la guerra de secesión hace 160 años. Escribió en su libro Final de la partida: élites contra élites y el camino de la desintegración política. De cierto modo, el libro amplifica la tesis que publiqué en 2010. Lanzado el año pasado en Estados Unidos y el Reino Unido, acaba de llegar a las librerías chilenas. Según Peter Turchin, el punto de inflexión ocurrió en la década de 1970. Entonces comienza a reponerse el trato social forjado en los años del New Deal. Buscaba equilibrar los intereses del trabajador, de las empresas y el Estado, donde los salarios se fueron deteriorando. Y para 1976 y 2016 el sueldo relativo perdió casi 30% de su valor. Ojo, 2016. Del 2016 a la fecha, creo que ha perdido más de 30% aproximadamente el valor del dólar, ¿no? La gente, así está esto. Imaginen esto. ¿Cuánto será ya? Si es 30%, pónganle ustedes como 47%, ¿no? De esa fecha ahora. Y paralelamente las élites se enriquecieron. De este modo se activa la perversa bomba de la riqueza, que le quita a los pobres para darle a los ricos. A este cuadro se suma una sobreproducción de élites, jóvenes universitarios que entran a disputarle los puestos de poder. Turchin los llama aspirantes a élite. El descontento social, los aspirantes frustrados constituyen una combinación altamente inflamable y elevan así los niveles de radicalización política. En ese escenario la clave parece ser desactivar la bomba de la riqueza. Reflexión a través de Zoom. Y ojo amigos, piensen en esto.
¿Qué pasa con esas élites, por ponerlo de alguna manera, que hoy están viendo un mundo en auge creando muchísima élite, que es el sur global? Que China, que los mercados mundiales se quieren desconectar de ellos porque ya se dieron cuenta que no es una cuestión de ganar y que es una dependencia perpetua tanto a la deuda como a las condiciones, ¿no? Y dicen, ya no queremos eso. Estamos entrando a nivel mundial en eso, ¿eh? No nada más es la cosa civil que puede llegar a pasar en Estados Unidos y en varias partes de Europa, sino la mundial. En las últimas páginas del libro usted dice que el análisis de la historia es una fuente de pesimismo y de optimismo al mismo tiempo. ¿Cuál es su sensación actual al respecto del futuro? Mira, soy pesimista a corto plazo respecto a los próximos años, pero optimista en el mediano y largo plazo. En el corto estoy muy preocupado por la intensificación de los conflictos intraélites en Estados Unidos, que han resultado ya en conflictos a largo plazo. Hay conflictos más grandes que podemos enfrentar en los próximos 20 años. Esa es una situación sin precedentes en Estados Unidos, donde los dos principales candidatos presidenciales se encuentran bajo procesos legales tan serios y donde ambas partes afirman que se practica una intervención legal en su contra. Me preocupa también la situación internacional, donde las intervenciones democráticas parecen ser mucho más complejas, y esto, por supuesto, está alimentando tanto la dinámica interna en Estados Unidos como la de Europa. Y a largo plazo soy más optimista. Mira, Turchin se explica. Este optimismo lo baso ante todo en este análisis de la base de datos de la crisis. Tenemos cerca de 200 casos de sociedades que cayeron en crisis y salieron de ellas. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos de estas crisis fueron muy graves y a veces resultaron en el exterminio de grandes segmentos de la sociedad, revoluciones, intervenciones civiles. Pero antes que nada, en mi libro analizo algunos de los casos más esperanzadores, donde estas élites se unieron, cooperaron entre sí y con la población, logrando salir adelante sin gran derramamiento. Así que no hay nada inevitable en el colapso o en el final de los tiempos. Turchin agrega en su libro, más bien en su laboratorio se obtuvo nuevos resultados posteriores a la publicación del libro, que matizan la posibilidad de lo peor. En el análisis de 5000 años arroja que parte de las sociedades complejas fueron desarrollando instituciones de gobernanza que limitaban el poder político y que han ayudado a evitar el colapso o la moderación de sus efectos más graves. ¿Qué pasa ahorita con los poderes que quiere tener el señor Biden por temas de la crisis, ¿no? de esto? ¿Qué puede llegar a pasar, amigos? O sea, vean, ¿no? ¿Dónde estarán los límites de este poder? Entonces, Turchin agregó, efectos más graves. Este giro que creó las condiciones para una crisis ocurre a finales de los años 70. Fueron necesarios unos 40 años o más para que entrásemos en esta crisis. Y así se produce lo que en el libro llama la bomba de la riqueza. Una sociedad humana compleja, estados organizados, surgieron hace unos 5000 años. Y lo que estamos viendo invariablemente es que puede funcionar en un equilibrio inestable durante un siglo más o quizá menos. Pero finalmente llega el final de los tiempos. La razón de ello es que las élites, la pequeña proporción de la población con poder, se acostumbran tanto a las condiciones de paz y prosperidad que empiezan a volverse codiciosas. Vean, por ejemplo, ¿no? Toda esta gente que piensa que hay que controlar al mundo porque, ¿sabes qué? Es que somos muchos, es que mira lo que dice mi matriz econométrica, donde el efecto que está haciendo que se caliente más es que es la gente y hay que controlar, ¿no? Porque somos demasiados y quizás lo podemos mejorar con algo de últimas soluciones o ir haciendo cambios en la dieta y, ¿no? ¿Qué? Bueno, yo lo llamo el síndrome de las élites egoístas. Van reconfigurando la economía para favorecerse a sí mismas. Así que durante la época medieval, estos terratenientes podían oprimir a los campesinos usando la coerción para sacar más provecho. Y más recientemente, en las sociedades capitalistas, las élites han configurado a la sociedad de tal manera que los salarios de los trabajadores se estanquen o disminuyan, y que por lo tanto estas élites se enriquezcan muchísimo más. Y este es pues el papel de la élite. Esto se le conoce en sociología como la ley del hierro y de la oligarquía. Así que cuán inevitable es la bomba de la riqueza.
Mira, es completamente inevitable. De hecho, si nos fijamos en algunos de los países socialdemócratas europeos, hasta hace poco lograron evitarla, al preservar sus instituciones que le dan suficiente poder a los trabajadores y que van protegiendo a los que imponen limitaciones a las élites. Podemos mantener bajo control el funcionamiento de esta bomba de riqueza, pero como las élites son las que tienen el poder, su papel es clave. Aquí, si deciden que van a echar a andar esta bomba de riqueza, es muy difícil impedir que lo hagan. Por ejemplo, ¿qué va pasando con este foro de ya saben qué, con D y voz, que se vio a millonarios diciendo, ¿no? Graben a los ricos, cobren impuestos? ¿Qué les parece, no? Que nos cobren impuestos a los ricos. En principio, esa es una buena señal, pero lamentablemente son minoría. De hecho, no se trata de cobrar impuestos a los ricos. Para pagar la bomba de la riqueza necesitamos asegurarnos de que no disminuyan los salarios del trabajador. Y eso es lo importante. ¿Cómo lo haces? Bueno, les das a los trabajadores más poder. La supresión de los sindicatos en los Estados Unidos, que comenzaba en los años 80 bajo la administración Reagan, ha seguido desde entonces. Fue el factor bastante importante. Y hay que asegurarse de que estos salarios mínimos sigan aumentando. En Estados Unidos el salario mínimo real está disminuyendo debido a la inflación. Y miren, más intervención por la democracia se viene. La administración Biden prometió aumentar el salario mínimo, pero él no lo ha hecho, no ha hecho nada, porque no se trata de una cuestión partidista. Tanto los demócratas como los republicanos son culpables de no tomar las medidas para pagar la bomba de la riqueza, y soy muy escéptico acerca de estos multimillonarios de Davos. Mi sensación es que su filosofía general es que el capitalismo debería de reiniciar. Así es como crece la economía y levantará a todos los barcos. Pero en las últimas décadas eso ha demostrado que es una falacia. A ver, ¿de qué manera la sobreproducción de élites empuja a la radicalización? Esencialmente, a medida que el número de aspirantes a una élite aumentan dramáticamente en relación con los puestos disponibles, el número de aspirantes frustrados crece aún más. Si tienes a 12 personas para 10 puestos, pues solamente hay 2 personas frustradas de élite. Pero si tenemos a 20 personas para 10 puestos, ya tienes a 10. Y al aumentar 5 veces el número de aspirantes, el número de miembros frustrados de la élite se va quintuplicando. Y la competencia por puestos se intensifica. Vean, por ejemplo, cómo en el caso, ¿no?, de varias partes del mundo, sobre todo en México, ¿no?, que aquí ahora que estamos ante las elecciones y demás, ¿cuánta gente se elimina nada más por un puesto, ¿no? O sea, ¿qué es tanto el tema de querer pues ayudar al prójimo y servir como servidor público? ¿O es por todos los business y todo lo que da ese puesto de élite? ¿Se dan cuenta? Así, las élites establecidas también sienten la presión y empiezan a inclinar el campo de juego en favor de sus descendientes. Obviamente esto es injusto, y muchos de quienes pierden en esta competencia van a ocupar esas posiciones a personas menos preparadas, menos inteligentes. El sentimiento de injusticia comienza a extenderse. Así, a medida que se extiende la sensación de injusticia, mientras la mayoría de la población disminuye su nivel de vida y una pequeña élite se está volviendo cada vez más rica, estos sentimientos echan raíces. Y esa es la motivación de la mayoría de los movimientos radicales. Piensen en ello, ¿no? Toda esta situación que ha estado poniéndose con los temas DEI, ¿no? Diversidad, equidad, inclusión, el tema de los ESGs, esta situación para que las empresas y muchas cosas empiecen a invertir en cuestiones que sean de sociales, de ecológicos, y situaciones donde, oye, pero esto no es económicamente viable, esto está quitando a la gente más preparada y le está dando los puestos a los que quizás no tienen la mejor preparación. ¿Y qué pasa con el resentimiento de la élite que dice, oye, cómo es que ellos sí y cómo es que yo no? Mira, ¿qué tipo de miembro frustrado de élite o contraélite diría que es el expresidente de Estados Unidos? Mira, no conozco a Trump, no lo voy a psicoanalizar, pero es bien sabido que se ha sentido frustrado. El paso a la arena política hace bastante tiempo y cree que las élites establecidas lo han tratado injustamente. En 9 años él tiene más de 90 acusaciones. Las élites están alimentando sus quejas y ahora está llegando al punto en el que siente que está siendo tratado bastante injustamente, y ese es un ejemplo. Pero hay muchos otros en la historia. Si miras a personas como Abraham Lincoln, él era un alma bastante torturada. Él también sintió que las élites establecidas en aquel momento lo trataban muy mal, y el resentimiento es muy común en el registro histórico.
Le preguntan, a ver, ¿usted ha comparado la situación actual de Estados Unidos en la época previa a la guerra de secesión? ¿Ve acaso Estados Unidos encaminado a una intervención civil por la democracia? Mira, es importante. Antes de la guerra, Estados Unidos era una sociedad muy diferente de la actual, pero incluso en el antiguo Egipto, en la Francia o Inglaterra medievales, el camino hacia la crisis fue en cierto modo bastante parecido. Teniendo en cuenta cuán diferentes han sido estas sociedades, yo diría que Estados Unidos hoy son muy similares a la década de 1850. En aquella época hubo bastantes estallidos violentos, siendo los más notorios los de Bleeding Kansas de 1854 al 61. Pero lo que vemos aquí es similar también a la situación de 1920, en 1860, donde las élites estatales no fueron capaces de resolver los asuntos de manera pacífica, y eso llevó al país a la intervención civil por la democracia. Pero para la década de 1920 y 1930 pudieron evitarla. Lo que quiso decir es que no es inevitable que nos deslindemos hacia una intervención civil sangrienta, con cientos de miles de gente que se va de este mundo, pero la probabilidad de que sea así es muy alta, ciertamente mucho mayor que hace 10 años o incluso hace 5 años. Ahora, una vez que llegas a la crisis, las cosas se vuelven mucho menos predecibles y estamos en esta situación muy inestable, donde las cosas pueden cambiar de muchas maneras diferentes. Amigos, antes de seguir con esto, quiero que reflexionen un poco en este momento en el que se encuentra Estados Unidos, en todo lo que ha pasado, en todo lo que hemos vivido, en todo lo que parece que su gobierno está tomando de medidas, y es como si fuésemos a esto que tanto están buscando para poder reiniciar todo esto. Yo les pregunto, toda esta enorme deuda que está creciendo a la hipérbole, ¿creen que aún así piensan pagarlo de alguna manera? Porque siguen imprimiendo y siguen imprimiendo y siguen imprimiendo y siguen imprimiendo. ¿Y qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? Porque ya miren acá. Si encuentro esto, es una situación como lo único que podemos hacer es, pues mientras podamos, a seguir imprimiendo, ¿no? Mientras sigan creyendo en el dólar, a seguir imprimiendo, ¿no? Porque no pensamos quizás pagarlo. ¿Dónde dejé esa imagen que tengo la gráfica de la deuda? Ya están casi a los 35 billones de dólares, amigos. Es una situación que está, pero verdaderamente insostenible. No sé dónde la dejé. Bueno, es que salen los temas y es importante, verga. Miren, esta es... No. Bueno, voy a dejarla ahí esa. Sigamos. A su juicio, ¿quién está mejor preparado para responder a la crisis? ¿La izquierda o la derecha? Uno piensa en América Latina, donde se ve una rotación de gobiernos de distinto signo. Mira, yo creo que la izquierda y la derecha son completamente inútiles. Hay diferencias en Estados Unidos y en muchos otros países. Ahora tenemos a la derecha tradicional, el partido del 1% de los más ricos esencialmente. Luego hay derechas populistas insurgentes. Al otro lado vemos una izquierda tradicional, esencialmente socialista, y una nueva izquierda que no se preocupa por los trabajadores, sino de los derechos de las minorías, ¿no? Como la cuestión identitaria, que eso no es realmente. Creo que esos términos están completamente en quiebra y por lo tanto no son muy útiles. Pero es bueno observar que una vez en el poder, la rotación ocurre rápidamente. Tomemos Argentina, donde acaban de elegir un nuevo gobierno. Estoy seguro de que el gobierno de él será bastante horrible y será expulsado muy pronto. Ojo, amigos argentinos, ¿qué les decía? Cuidado, porque todo esto que está surgiendo ya en los campus universitarios también de Argentina no es una situación, el tema, ¿no?, de compadecerse y de pedir la paz. Es un tema de lo que está sucediendo a los jóvenes universitarios. Se les acabó, y ya la sociedad se está levantando. Así que nadie realmente tiene soluciones. Lo mismo es en Estados Unidos.
Lo mismo es en Estados Unidos y soy imparcial, no partidista. Creo que tanto la administración de Biden como cualquier administración, ya sea la de Trump, que sea elegido, no tiene idea de qué hacer para que se resuelvan los problemas. Y ciertamente no están tomando las medidas para detener la bomba de la riqueza. Y por lo tanto es bastante probable que ocurra esta rotación. Y ahora estoy de verdad preocupado por el tema de lo que viene para noviembre de este año. Porque ambos partidos dijeron que no iban a aceptar, ¿no?, lo que vaya a pasar. Así que gane quien gane, es probable que dentro de un año estemos en un territorio completamente inexplorado. Amigos, ¿qué piensan ustedes de esto que se está viniendo? O sea, ¿qué piensas de esto que ya se está gestando en el mundo, que ya lo estamos viendo en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? Porque la situación se puede salir de control. Vean, ya Estados Unidos, vean esta película. Obviamente no es súper profunda, no es, pero es el momento cuando ya están internamente en esta situación. No es, a ver, ¿qué fue o por qué llegamos acá? No te lo explica la película, sino es el paso A, ¿no? Es el paso A. Durante ese momento. Todavía no entramos ahí. Eso es, amigos. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos al ratito en el Insomnia Stream, gracias por sus comentarios, vayan a ver la película, está bastante interesante, sale Kirsten Dunst, sí, todavía muy guapa, dijeron por ahí, leí, dije, no, ¿cómo dices que está ya muy veterana, no? Tiene 41 años, está muy buena esta película, Civil War 2024 de Estudios A24. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, nos vemos hasta el próximo videoprograma, cuídense mucho, gracias a mis mecenas de Patreon, gracias a los miembros del canal por apoyarme, aquellos que me apoyaron con un super chat, con un super sticker, les agradezco de todo corazón, cuídense mucho, para la Granja Humana MX se despide Pablo, nos vemos hasta el próximo videoprograma, hasta luego.